En los 4 evangelios tenemos el relato histórico y el cumplimiento profético del nacimiento de Jesús. Cada una de estas narraciones, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, provee un aspecto y detalles del nacimiento del Señor que nos brindan una perspectiva distinta del Mesías. Pero no sé si alguna vez se pusieron a pensar en esto, y es lo siguiente: aun cuando combinamos cada uno de los relatos del nacimiento de Jesús en los 4 evangelios, lo que tenemos no es realmente una narración muy amplia y extensa del nacimiento de Jesús. Realmente es un resumen, una descripción bastante limitada de su nacimiento. El Nuevo Testamento utiliza una economía de palabras notables y espacio reducido para hablarnos del nacimiento de Jesús. Pero el Nuevo Testamento, sin duda, se ocupa el resto del mismo y el resto de su contenido para interpretar ese nacimiento desde el punto de vista divino. Entonces, lo que tenemos en los 4 evangelios es la descripción histórica de ese nacimiento, y en el resto del Nuevo Testamento tenemos la interpretación de Dios acerca del nacimiento de su Hijo Jesús. El Nuevo Testamento entonces es la perspectiva divina, el comentario de Dios sobre el propósito de la venida de su Hijo a este mundo. Cuando abrimos cualquier libro del Nuevo Testamento, con la excepción de los Evangelios, Hechos, las Epístolas, Apocalipsis, noten ustedes que no nos dicen casi nada del nacimiento, no nos dicen nada del pesebre, no nos dicen nada de los magos, los animales, los ángeles, los pastores, no nos dicen casi nada de José, no nos dicen casi nada de María, Betlén o Belén, Herodes, etc. Todos aquellos datos que se incorporan en la descripción del nacimiento. Pero cuando abrimos las epístolas, encontramos que el centro de discusión, el tema que enfoca a los autores bíblicos, no es el niño de Belén, sino es la persona y la obra del Señor Jesucristo. Sin duda, en la Navidad existe tal vez un énfasis demasiado abundante sobre el niño Jesús y el niño de Belén. Aún muchas de las tarjetas que recibimos, o gente nos envía tarjetas, aparece el niño Jesús chiquito en un pesebre y a veces hasta con una aureola en la cabeza. Bueno, todo eso es folclore realmente, porque la Biblia no nos habla mucho de eso. Definitivamente el Señor Jesús no pudo ser distinguido como bebé de otros bebés de esa época. Pero sí, lo que observamos en el Nuevo Testamento es que mientras los evangelios nos dan una perspectiva histórica y profética del niño de Navidad, el resto de los libros nos hablan de la perspectiva de Dios acerca de ese nacimiento, la vida del Señor Jesús y particularmente su obra. No identifican al niño Jesús o a Jesús como el niño de Belén, sino que explican la realidad de quién es este niño y qué es lo que él vino a hacer. Eso es lo importante. Eso es lo que ocupará nuestro estudio en esta mañana. Inmediatamente cuando abrimos cualquier libro del Nuevo Testamento, nos damos cuenta, o somos expuestos, mejor dicho, a Jesucristo y su obra. Pudiéramos ir a Romanos, por ejemplo, y en este libro encontramos referencias al hecho de que el Hijo de Dios es ambos hijo de David e hijo de Dios. Podríamos enfocarnos en Gálatas 4, que nos habla del cumplimiento de los tiempos, como el momento cuando Dios envió a su Hijo, nos dice, nacido de mujer. Pudiéramos examinar tal vez el pasaje en Filipenses 2, que es la gran kenosis, o sea, la humillación de Cristo, quien, nos dice el pasaje, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. O podríamos tal vez examinar, ver Colosenses 2, donde Pablo nos enseña que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
Muchos pasajes nos hablan del Señor. Sin embargo, creo que existe un pasaje en el Nuevo Testamento particularmente importante que nos describe la perspectiva divina de este nacimiento de Cristo, y me refiero a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, y ahora sí les invito a abrir sus Biblias a Hebreos 1, y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Noten que el autor de Hebreos no toma tiempo para dar ninguna introducción sobre su epístola, sino que inmediatamente se sumerge en el tema de la misma. Y dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él, Cristo, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El autor de Hebreos, que entre paréntesis no sabemos quién fue, comienza su epístola con estos 3 versículos que nos dan en una forma resumida y profunda la descripción de quién fue este personaje Jesús, a quien celebramos particularmente en esta época. Este Jesús nacido de una virgen, este Jesús que nació en Belén. Este es el comentario divino sobre aquella persona. ¿Quién fue Jesús? ¿Quién fue Jesús? Es una pregunta que hoy se está discutiendo en muchos círculos, y aún entre evangélicos se están dando respuestas equivocadas o por lo menos incompletas de quién fue Jesús. La esencia de la fe cristiana es la confesión: Cristo es Señor. Esta afirmación incorpora, por supuesto, la deidad del Señor Jesús y la soberanía de Jesucristo. La Biblia es clara en enseñarnos que si tú vas a ser salvo, tienes que creer en tu corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos y confesar con tu boca que Él es Señor. Pablo nos dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Entonces, la marca distintiva, la característica singular de un cristiano siempre ha sido la confesión que Jesús es Señor. Jesús es Señor. Esta es la confesión esencial de la fe cristiana desde su comienzo. Entre paréntesis, los creyentes antiguos, los primeros creyentes, aún se saludaban con esta frase: el Señor, Cristo o Jesús es Señor. Escuche, mi querido hermano, mi querido oyente, el cristianismo no es un sentimiento, no es un sentido de compasión o bondad, no es simplemente una convicción de moralidad o el deseo de hacer el bien al prójimo, o el experimentar bullicio o excitación en alguna reunión evangélica. No, el cristianismo es acerca de una persona, el Señor Jesucristo, quién es Él, lo que Él hizo y el significado de su obra en la cruz. Ese es el cristianismo. No es una religión meramente. Es una persona, Cristo Jesús. Por eso nos llamamos cristianos, entre paréntesis. Un cristiano es un reflejo, una descripción, tal vez en miniatura, de Cristo Jesús. El que cree en Él debe andar como Él anduvo. La fe cristiana entonces está centrada en el Señor Jesucristo. Sin Él no hay cristianismo. Es imposible. El cristianismo es acerca del Hijo de Dios, a quien, nos dice el autor de Hebreos, Él, Dios, constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este es el Señor Jesucristo. Noten que ningún hombre puede ser cristiano sin confesar a Jesucristo como Señor, ya que nos dice la palabra de Dios, nos dice Lucas en Hechos, ya que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Veamos el contexto de esta epístola de Hebreos un poquito. Dije ya que el autor no sabemos quién fue, no es conocido. Sin embargo, este autor sabemos que está escribiendo a judíos quienes habían aceptado el Evangelio, pero estaban confundidos en cuanto a sus implicaciones. La mayoría de los recipientes de esta carta eran creyentes y habían recibido al Mesías. Otros estaban casi persuadidos, pero aún estaban debatiéndose entre el Antiguo Testamento y la revelación del Mesías en el Nuevo Testamento. Por eso es que encontramos entre paréntesis pasajes en Hebreos que son advertencias serias en cuanto a la posibilidad de la apostasía, el abandono de la fe. Había gente intelectualmente más o menos persuadida, pero no comprometida con Cristo. Por eso la advertencia. En resumen, Hebreos fue escrito a judíos quienes eran en su mayoría creyentes genuinos. ¿En quién? En el Señor Jesús, en el Mesías, y por lo tanto eran rechazados por el resto de la comunidad hebrea. Habían sido rechazados aquellos que todavía se apegaban a la ley y al Antiguo Testamento, y por supuesto aquellos creyentes judíos que habían abrazado al Mesías y eran rechazados por su comunidad, también se sentían tentados tal vez a abrazar a ambos. Y esto es imposible. La epístola fue escrita también a judíos que se encontraban dudando, casi persuadidos de quién era el Mesías, pero no comprometidos, como dije, con el Señor Jesucristo. El autor de Hebreos les anima a creer y confiar en ese Mesías, en Jesús. Estos judíos estaban dudando si la fe cristiana era cierta, obviamente. La epístola fue escrita para demostrar entonces la superioridad de Jesucristo sobre la ley, los ritos, las ceremonias y todo aquello que se encontraba en el antiguo pacto o Antiguo Testamento. Hebreos demuestra que Cristo es superior. Jesús es superior. ¿Superior a qué? Superior a los ángeles, superior a Moisés, superior al sacerdocio levítico, superior al antiguo pacto, superior a todo aquello que fue revelado en el Antiguo Testamento. Entonces el libro de Hebreos es un estudio en contraste entre lo imperfecto e incompleto del Antiguo Testamento que fue dado a Moisés y a los profetas, y las infinitamente superiores promesas y provisiones de este nuevo pacto en Cristo Jesús, a través del sumo sacerdote perfecto, el Hijo de Dios, el Mesías, Jesucristo. Entonces, en estos primeros 3 versículos de Hebreos tenemos la declaración más concisa y completa en todo el Nuevo Testamento sobre la superioridad y la preeminencia de Jesucristo sobre el Antiguo Testamento. Quiero que observemos 3 características sobresalientes de Cristo, que son, por supuesto, subrayadas en este pasaje. Vamos a ver la preparación antes de Cristo, la presentación de Cristo y la preeminencia de Cristo. Tomaremos el tiempo que nos queda hoy y la próxima semana para desarrollar estas tremendas verdades. Primero veamos la preparación antes de Cristo. Noten lo que dice el autor de Hebreos en el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, nos detenemos ahí. Esta es una descripción del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es Dios quien habla a los padres. ¿Quiénes son estos?
Bueno, obviamente no habla de padres, literalmente padres, no habla de sacerdotes católicos. ¿Quiénes son los padres? Esta es una obvia referencia a los ancestros de los judíos. Recuerden que la nación judía comienza ¿con quién? Con Abraham. Pero Dios ya había hablado a hombres antes de Abraham. Por supuesto, Dios habló también a la nación judía después de Abraham. Y lo hizo, dice el pasaje, muchas veces y de muchas maneras por los profetas. Una cosa es clara, y es la siguiente: si Dios no hubiera hablado, si Dios no se hubiera revelado, nosotros no conoceríamos lo que debemos conocer. Por supuesto, conocemos algo de Dios por medio de lo que Él ha hecho, lo que Él ha creado. Nos dice, por ejemplo, Pablo en el capítulo 1 de Romanos, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, está hablando del ser humano en general, los hombres, porque desde la creación del mundo, dice Pablo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. No hay ningún ser humano que tenga excusa en cuanto al hecho de que hay Dios, de que Dios existe, de que Dios se ha revelado a través de lo creado, de lo hecho. Nadie tiene excusa. O hay gente atea, se llama atea, dice no creer en Dios, pero no tienen excusa, porque también el capítulo 2 de Romanos, versículo 15, nos dice que Dios a través de la conciencia les hace conocer entre el bien y el mal. No hay excusa. Por medio de la creación sabemos que Dios existe, que Él es poderoso. Podemos ver su majestad, su grandeza, su incomparable inteligencia. Pero ninguna de estas cosas nos guían a la salvación. No podemos conocer a Dios personalmente a través de lo creado. Esa era mi situación enigmática y realmente terrible a los 15 años. Cuando comencé a pensar en ese Dios, que para mí era obvio que había hecho todo lo que existía. Recuerdo tantas veces allá en San Martín, Mendoza, cuando era un jovencito, particularmente en el invierno, cuando miraba esa imponente cordillera y veía que realmente tenía que haber un creador. Alguien tuvo que haber hecho esto. Pero lo triste en mi conciencia y en mi corazón era el hecho que yo no conocía a ese creador. Yo añoraba conocer a ese hacedor de todas las cosas, pero no le conocía. Y lo que me molestaba es que sabía que otros individuos, particularmente en la iglesia a la cual yo pertenecía, de la cual mi padre era pastor, hablaban de este Dios como si tuvieran una relación personal con Él. Y yo añoraba conocer a ese Dios. Quería tener esa relación personal con Él, pero no la tenía. Y esa es la condición del ser humano. Cualquier ser humano, hasta que Dios se manifiesta en su vida, interviene en su corazón. Somos limitados en nuestro entendimiento de Dios a menos de que Él se revele. Literalmente estamos separados de Dios. No podemos entenderle. Nuestra condición natural, nos dice el apóstol Pablo, nos hace incapaces de conocer a Dios. Escuche estas palabras, 1 Corintios 2:14. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son ¿qué? Necedad. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. A menos de que Dios intervenga por medio de su Espíritu en el corazón, en la mente de un individuo, ningún ser humano puede conocer a Dios. Es imposible. Ningún hombre o mujer puede por sí solo conocer a Dios. Lo sobrenatural está fuera de nuestro alcance y nuestra posibilidad de conocer. Así como un escarabajo es incapaz de discernir o entender la mente del niño que está jugando con él. Yo cuando era chico
Me acuerdo que me encantaba jugar con escarabajos. Los juntaba, los ponía en una caja, pensaban que eran soldados, jugaba con ellos, los movía de aquí para allá, los pobres trataban de escaparse, no los dejaba. Pero ninguno de estos víctimas, escarabajos, podía entenderme a mí. Esa es la relación que nosotros tenemos con Dios. Es como un escarabajo tratar de entender a un chico que está jugando con él. Un ser humano no puede por sí mismo conocer a Dios. Es imposible. Algunos psíquicos, psychics, como lo dicen en inglés, por supuesto, dicen conocer y entender lo sobrenatural, lo cual es una fantasía, es una mentira diabólica. Algunos dicen conocer a Dios por medio de iluminación especial y búsqueda de Dios en el ámbito de lo misterioso y lo espiritual. Eso también es mentira. Si vamos a conocer a Dios en verdad, Dios tiene que revelarse. Si vamos a conocer a Dios en términos personales, conocerle a Él como nuestro Salvador, Él tiene que revelarse. Y en este pasaje que acabamos de leer, nos dice el autor de Hebreos que Dios ha hecho eso. Dios ha hablado. Y noten lo siguiente, como decía un ya fallecido teólogo, Dios ha hablado y no ha tartamudeado. Dios ha hablado. ¿Cómo es que Dios habló? Bueno, en el Antiguo Testamento nos dice acá que Dios habló de muchas maneras y muchas veces. Muchas veces. Volumeros, quiere decir muchas porciones, tales como los libros del Antiguo Testamento. Segmentos. Noten que desde Job, en el 2200 antes de Cristo, hasta Nehemías, en el 400 antes de Cristo, Dios habló a través de todos esos años, por lo menos 1800 años, de muchas maneras. Y no solamente Dios habló en muchas porciones de la Escritura a través de los libros del Antiguo Testamento, sino que Dios habló de muchas formas. Otra palabra, polutropos, que quiere decir muchos métodos. A veces Dios habló por medio de sueños, aquellos que Él comunicaba, visiones. A veces Dios habló directamente por medio de palabras dirigidas a un hombre, como Moisés, por ejemplo. Otras veces Dios habló indirectamente trayendo pensamientos o palabras a la mente del autor. A veces por medio de un símbolo, a veces por medio de una ceremonia. Dios habló en otro tiempo, en el Antiguo Testamento, de muchas muchas Y nos dice acá el pasaje que Dios habló por medio de los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Bueno, un profeta en el Antiguo Testamento era una persona que recibía revelación de Dios y hablaba en nombre de Dios. Hoy no tenemos profetas, literalmente en el sentido de que reciben directamente revelación de Dios, pero sí tenemos profetas en el hecho de que hay hombres que hablan en nombre de Dios, basándose no en revelación directa, sino en lo que Él ya ha revelado en su palabra, en la Escritura. También son, tal vez, profetas con minúscula. Pero en el Antiguo Testamento Dios habló a través de profetas. En algunos casos habló en los libros históricos, como encontramos en el Pentateuco. Algunos en poesía, otros en prosa. Moisés particularmente por medio de la ley. Los libros proféticos. Los mayores y los menores. Muchos segmentos y porciones en la Escritura. El Antiguo Testamento fue también revelación progresiva. Dios de a poco comenzó a añadir principios. No quiere decir que ese progreso fue de error a verdad, porque sabemos que la Biblia nos dice que toda Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura es verdad, pues viene de Dios. El Antiguo Testamento fue revelación progresiva en el sentido de que pasó de lo incompleto a lo completo. Lo que Dios revela en el Antiguo Testamento siempre era incompleto comparado con el Nuevo. La verdad de Dios fue revelada progresivamente desde los principios elementales
a las verdades más completas, pero toda su revelación es verdad. Toda escritura es inspirada por Dios. Pablo dice. Pedro también afirma lo siguiente: ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de ¿qué? De voluntad humana, sino que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ahí está. Dios habló a través de ellos, sus profetas. Tanto Pablo como Pedro se están refiriendo al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento afirma esta realidad en cuanto al carácter divino del Antiguo Testamento. Entonces, esta es la preparación antes de Cristo, ya que todo el Antiguo Testamento habla de Cristo antes de que Él venga. Es su preparación. Jesús dijo, ustedes recuerdan a los fariseos, a los líderes religiosos de la nación, que pensaban que a través de la Escritura tenían vida eterna. ¿Se acuerdan? Dice Jesús, escudriñad las Escrituras, porque ellas hablan ¿de quién? De mí. ¿Cuáles Escrituras? Las Escrituras del Antiguo Testamento. En el camino a Emaús, ustedes recuerdan, allá en el capítulo 24 de Lucas, después de la resurrección, se encontraban estos dos discípulos caminando y debatiéndose qué había pasado en Jerusalén, y estaban tristes y afligidos. No sabían que el Señor había resucitado. Y leemos estas palabras de Cristo. Jesús les dijo, se añade a ellos, no lo reconocen: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Imagínense. Ahí comenzaron a reaccionar. ¿No era necesario, dice Jesús, que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés, escuche bien, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. ¿Ven lo que está diciendo ahí? Todas las Escrituras del Antiguo Testamento hablan de Él. Es una preparación a aquel que había de venir, Cristo Jesús. Cristo es el tema del Antiguo Testamento. Esta es la preparación antes de su venida al mundo en forma de bebé, allá en la aldea de Belén. Por eso cuando pensamos en Navidad y en el niño de Navidad, tenemos que pensar en todo esto. No es simplemente un evento aislado, en un vacío histórico. Hay un antecedente, hay una preparación, y esa preparación se encuentra en el Antiguo Testamento, en la Escritura. Todos los libros del Antiguo Testamento de alguna manera apuntan a la venida del Hijo de Dios. Todo esto es preparación. Pero noten que la verdad acerca de Jesucristo en el Antiguo Testamento era una información fragmentaria, era incompleta. No tenían todo, más, ni siquiera entendían los profetas muchas de las cosas sobre las cuales escribían. Todos los autores del Antiguo Testamento tenían información en partes, porciones, volumeros, porciones y segmentos, pero era, al fin y al cabo, incompleta. La presentación de Cristo no viene hasta el Nuevo Testamento, y eso es lo que nos dice el versículo 2. La preparación de Cristo, la preparación del Mesías en el Antiguo Testamento, y en el versículo 2, aquí tenemos la presentación de Cristo, la presentación del Mesías. Dice el versículo 2, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Dios ha hablado en el Antiguo Testamento, sin duda, pero ahora habla por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Es justamente en Cristo, cuando la revelación de Dios, que había sido hasta ese momento incompleta, ahora es completada. En Cristo. Dios había hablado por medio de los profetas, de muchas maneras, muchas veces. Finalmente, Dios ahora habla por medio de su Hijo. ¿Y saben qué? No hay nada más que decir.
No hay nada más que decir. Pero alguno dirá, bueno, si ese es el caso, entonces ¿por qué, si con Cristo ya se acabó la revelación de Dios, por qué no termina toda esa revelación con los evangelios? Al fin y al cabo, Él viene al mundo. Bueno, por el hecho de que los evangelios nos presentan al Hijo de Dios y su nacimiento, pero el resto del Nuevo Testamento continúa esa revelación explicándonos quién era esa persona que había nacido. Cristo es presentado en los evangelios y explicado en el resto del Nuevo Testamento. Eso es lo que tenemos. Este es el relato histórico de su venida en los evangelios. Pero el resto del Nuevo Testamento explica esa venida. No es que el Nuevo Testamento agrega más fragmentos o pedazos o porciones a Cristo, sino que interpreta, escuche bien, interpreta el significado de la encarnación, su vida sin pecado, su muerte sustitutoria, la resurrección física y literal del Señor, y las implicaciones de todo eso para la iglesia, el mundo, hasta que Él venga de nuevo, lo cual se encuentra, por supuesto, en Apocalipsis. Bien. En el Nuevo Testamento, entonces, tenemos la revelación completa de Jesucristo y lo que el Antiguo Testamento había revelado en parte. Por eso es que Hebreos afirma el hecho de que Cristo es la revelación ahora completa, ahora Dios ha hablado por medio de su Hijo. Eso es lo que celebramos en Navidad. Ningún profeta del Antiguo Testamento, como dije, entendía completamente la persona y la obra del Mesías. No podían ver el cuadro completo, ¿ven? Simplemente pintaron partes del mismo en la medida que el Espíritu Santo los guiaba. La pintura final, el cuadro final, se completa con la venida del Hijo de Dios, Cristo Jesús, en el Nuevo Testamento. En Cristo Dios revela toda la verdad de su plan redentor. Dios revela plenamente ahora su verdad, la verdad encarnada. ¿No dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida? Nadie viene al Padre sino por mí. En Colosenses 1, 17 y 19 y 2:9 el apóstol Pablo nos dice que Él es antes de todas las cosas. Por supuesto que Cristo se encarnó, como leímos en Juan. Pero Él existía antes. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Él era antes de todas las cosas, dice Colosenses 1:17. Y en Él, Cristo Jesús, todas las cosas permanecen. Noten lo siguiente, que en Cristo todas las cosas se mantienen en orden. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la preeminencia o primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, en Cristo Jesús. Y el capítulo 2, versículo 9 dice, porque en Él, Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios. Dios hecho carne. Dios ya no tuvo que hablar de muchas maneras y en forma fragmentaria ni progresiva. Dios dio su última palabra por medio de su Hijo. Cristo fue la revelación completa y final. Noten esa frasecita, en estos postreros días. Era una expresión familiar para los judíos. La expresión en los postreros días se refería a la época mesiánica, a la época del Mesías. El tiempo, en los días del Mesías, Dios habló. Dios reveló a Noé la población de los hombres a la cual el Mesías vendría y de donde él provenía. Noten la revelación progresiva. Dios reveló a Abraham la nación del Mesías. Dios reveló a Jacob la tribu del Mesías. A David, a Isaías, Dios reveló la familia del Mesías. Venía de la línea del rey David. A Miqueas, Dios reveló la aldea del Mesías donde iba a nacer Jesús, en Belén.
A Daniel Dios reveló los tiempos del Mesías. A Malaquías Dios reveló el predecesor del Mesías, ¿quién era? Juan. A Jonás Dios dio una ilustración preciosa y gráfica de la resurrección del Mesías. Pero a cada uno de estos hombres, profetas y escritores del Antiguo Testamento, Dios reveló una parte, un fragmento de toda la verdad. Pero cuando el Mesías vino, Cristo, que quiere decir Mesías, Dios reveló toda su verdad. Todo, escuche bien, todo lo que necesitamos saber acerca de Dios, lo podemos encontrar en Cristo. Podemos ver en Él su sabiduría y omnisciencia. No nos dice en múltiples lugares que Cristo sabía lo que estaba en el corazón del hombre. ¿Cómo sabía Cristo eso? Porque es Dios. Podemos ver en Cristo Jesús el poder de Dios a través de sus milagros. El poder de Cristo, de Dios sobre la creación. Siempre me impacta el pensar el hecho de que cuando se levanta esa tremenda tormenta en el mar de Galilea, todo lo que tuvo que hacer el Señor Jesús es decir que calla. Y nos dice el pasaje que de una tormenta inmensa, ese mar se transformó en una paz increíble al extremo de que ni siquiera había una olita. Él dijo simplemente calla. Y la tormenta, ¿qué? Se acabó. Dios se manifiesta o se observa a través de Cristo en su poder. Podemos observar la capacidad creadora de Dios en la resurrección de los muertos, en la creación de alimentos para alimentar a miles. ¿Quién podía hacer eso? ¿Quién puede resucitar de los muertos? ¿Quién puede convertir panes y peces en múltiples panes y peces que dan de comer a miles y miles de personas? Solamente Dios. Podemos ver la compasión de Dios en Cristo Jesús a través de sus lágrimas. Ese versículo tan cortito que nos dice cuando se aproximaba Cristo a la tumba de Lázaro, ¿se acuerdan? Dice que Cristo, ¿qué? Y Él lloró, se compungió, así como cualquier ser humano. Podemos notar la compasión de Dios en esa expresión. Podemos ver la justicia de Dios cuando Cristo limpia el templo, toma un látigo y echa fuera a todos esos mercaderes que habían profanado el templo. Podemos ver a Dios en el sacrificio de Cristo, por supuesto. Dios odia el pecado. El pecado tiene que ser juzgado. La paga del pecado es muerte. Había uno que tenía que morir por el pecado para poder salvar a aquellos que no podían salvarse a sí mismos. Ese es ¿quién? Cristo. Podemos ver a Dios en Cristo porque Cristo es ¿qué? Dios. A Felipe el Señor le dice, ustedes recuerdan, Felipe en un momento, uno de sus discípulos, el capítulo 14 de Juan, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Se acuerdan la respuesta de Jesús? Felipe, tanto tiempo he estado contigo o con vosotros y aún no me conocéis. Y después agrega estas palabras, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Oh, Felipe, qué pregunta. Cristo no fue simplemente otro profeta. Él es Dios. Él es perfecto, Él es final. Dios se revela completamente y perfectamente en Cristo Jesús en estos días. No entiendo realmente, ninguna persona entiende cómo es posible que ese niño nacido en Belén hace casi o más de 2000 años era 100% humano y 100% Dios. No entendemos eso. Este es un misterio que el ser humano no entiende, pero es lo que la Escritura nos enseña. Y por lo tanto, como dije la última vez, no cuestionamos la Escritura, no debatimos la Escritura, nos sometemos a la Escritura. La persona que quiere debatir la Escritura, ¿sabe lo que está haciendo? Se pone al nivel de Dios. Quiere debatir con Dios. Y eso es absolutamente absurdo. Nadie puede debatir con Dios. Hubo una preparación antes de Cristo, revelada en el Antiguo Testamento, para que cuando Él viniera,
las profecías sobre Él se cumplieran y todos pudieran ver que Él era el Mesías. Y por supuesto, no solamente eso, sino el hecho de que Dios finalmente completó esa revelación en su Hijo. Todo lo que necesitamos saber de Dios y la salvación se encuentra en Cristo. Por eso nadie puede venir al conocimiento de Dios, lo he dicho antes. Algunas personas creen que pueden ser salvas yendo directamente a Dios. Nadie puede ser salvo fuera de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Me entienden? Nadie puede ser hijo de Dios si esta persona rechaza a Jesucristo. Las palabras del Señor Jesús en Juan 17:3 hacen claro lo siguiente: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nadie puede conocer a Dios esquivando a Cristo, salteándose a Cristo. Es imposible. Si hubiera una posibilidad de conocer a Dios fuera de Cristo, Cristo no hubiera venido a este mundo. Juan 20:31, al final ya de ese evangelio, el apóstol Juan nos dice en el versículo 31, estas cosas se han escrito, ¿se acuerdan? Hablando de su evangelio, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si alguien estudia la vida de Jesucristo y concluye que Él no es el Salvador del mundo y que no es el único camino a la vida, a la salvación, es porque el Dios de este mundo, nos dice Pablo, ha cegado su mente y su corazón a la verdad revelada en Cristo. Nadie puede honestamente ver la vida de Jesucristo y llegar a otra conclusión, a menos de que su mente y corazón esté cegado. Entonces en la Escritura observamos esta progresión en la revelación de Dios. La preparación antes de Cristo, la presentación de Cristo y finalmente la preeminencia de Cristo. Un par de observaciones hoy cuanto a este último punto y continuamos la próxima vez. 7 cosas se mencionan en este pasaje en cuanto a la preeminencia de Cristo. Nos dice ahí el versículo 2 que Él es el heredero de todo, Él hizo el universo, Él es el resplandor de la gloria de Dios, Él es la representación exacta de la naturaleza de Dios. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Noten que las cosas, lo creado, no se puede sustentar a menos que Cristo lo sostenga. Él efectuó la purificación de pecados y finalmente nos dice el pasaje que Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este es el resumen de quién es aquel que vino al mundo. Como cristianos, cuando decimos que Jesús es el Señor, estamos confesando cada una de estas realidades. Cristo es Dios y es preeminente en todo.